Buenas noches, gracias de nuevo ahí por permitirnos que estemos una vez más ahí en sus hogares. Hoy este programa pues a mí me llena de muchísima satisfacción, me acompaña una persona a la que aprecio muchísimo, los aportes que le ha dado al país son enormes y hoy pues como les digo tenemos la dicha que ustedes en casa y yo acá podamos disfrutar de esa sabiduría que el doctor Suger ha venido acumulando a través de su existencia y es el creador y es el rector de la Universidad Galileo. Doctor, de nuevo, bienvenido. Licenciado, muchas gracias por esta invitación. El mundo ha ido evolucionando y con él, sobre todo, creo yo, la educación. Este mundo tan rápido a veces nos dificulta el tener una presencia física en el aula. ¿Qué ha hecho la universidad para ir dándole solución a los estudiantes frente a este dilema? Como usted dijo, licenciado, el mundo contemporáneo hace que la educación sea algo de primera necesidad. Es cuestión de poder sobrevivir, de poderse insertar, a ser productivo en la sociedad. Hoy en día sin educación es sumamente complicado poder participar en todas las actividades de una sociedad. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo llevamos educación de buena calidad? ¿Tenemos suficientes maestros? ¿Tenemos suficientes espacios, escuelas, suficientes recursos para movilizarnos? Entonces, últimamente la tecnología es la que ha permitido hacer el famoso e-learning, que es el aprendizaje mediante la utilización de redes. Galileo vino y hemos estado trabajando, principiamos primero creando lo que era un programa que le llamamos IDEA, Instituto de Educación Abierta, sumamente difícil de manejar, licenciado, porque ¿en qué consistía? Mire, en los esquemas de educación superior, o educación, pongamos nivel medio, pero voy a hablar de la superior un momentito, usted no permite, o no permite el esquema, que la gente que quiera progresar más rápido, que tenga más ganas de salir adelante, pueda avanzar más rápido. Porque ahora se inscriben en primer año y tienen que terminar el primer año. Terminado el primer año pasan al segundo. Entonces había que crear un sistema que permitiera que los que quieran avanzar más rápido lo puedan hacer. También siempre hay, porque eso es normal que se dé, que no solo por el deseo, la voluntad que tienen, por su estilo de vida, por su carácter, hay personas que aprenden más rápido. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de que puedan ya empezar a tener una profesión a los 20, a los 19 años? Y eso costó mucho que en Guatemala lo aprobaran la mayoría, digamos, de autoridades universitarias, porque decían, ¿y cuántos años debe estudiar una persona para graduarse licenciado? Mire, aquí siempre ha sido de 6, 7 años usted. ¿Pero por qué es así? Porque siempre ha sido. En tanto que otros países, utilizando los nuevos recursos tecnológicos que hay, pueden dar una licenciatura muy bien dada en 4 años. Claro está que en nuestro país teníamos bibliotecas escasas. Digamos, cuando yo estudié en el colegio, venía y ¿dónde están los libros? Toda la información era el maestro y le decíamos, profe, no borre el pizarrón. Si el profesor borraba, nos quedábamos sin notas. Y después con los compañeros vos copiaste todo y este era todo el centro de información. Buscar en una biblioteca libros, imposible. En las librerías que vendieran o que hubieran, digamos, como en otros países ya se daba en ese entonces, muchos libros a disposición, donde uno pueda llegarlos a comprar, o bien librerías tipo Barnes & Noble, donde hay un cafecito y usted llega y le permiten hojear el libro, tomar su café, pero hay muchas facilidades, había más facilidades que aquí en nuestro medio. Aquí era el profe y el estudiante. Y aquí sí todos marchaban al mismo ritmo. Entonces dijimos, miren, las licenciaturas en todos los años, muchos países son 4 años. La tesis ya es obsoleta, porque tesis se habla en los niveles de maestría algunas veces y seguro solo en doctorado, porque es la presentación de un trabajo original y por eso es que se requiere que en las universidades existan centros de investigación.
Entonces, dijimos, la tesis debe de sustituirse por algo que le agregue más valor al estudiante. Porque lo que pasaban era sacando información de una gran diversidad de libros y haciendo un compendio de lo que leyeron. Era un resumen de lo tomado de libros y no era una contribución a un nuevo pensamiento. Entonces se sustituyó en muchas universidades porque tomen, por ejemplo, un año de maestría o tomen cursos a nivel de posgrado, que eso va a enriquecer más su capacidad de análisis, de pensamiento, porque además les va a dar más información, más capacidad de poder competir en el trabajo. Bueno, cuando creamos la educación abierta decían, es que eso no se puede. Claro está que tenemos que formar en la persona que esté dispuesta y que entienda el valor de la educación. Es más difícil porque ella va a tener que trabajar en mucho tiempo solo. Entonces diseñamos unos textos muy bien diseñados para ese tipo de educación, donde se trabajaba un tema y después venía una autoevaluación del tema y él mismo sabía, no, aquí estoy fallando, vuelva a leer o busque tal información. No utilizábamos la red, las telecomunicaciones, el internet, no lo utilizábamos, pero regamos ese programa en toda la República, en las profesiones que se pueden, porque no se pueden en todas. Por ejemplo, para formar ingenieros, para formar biólogos, médicos, tiene que haber un laboratorio donde estén haciendo prácticas. Pero digamos en el área de la administración, de economía, de ciencias sociales, no se requiere de grandes laboratorios. Entonces, editamos nuestros textos y formamos tutores, porque esos son profesores que van a llegar fin de semana o llegan una vez a la semana por la tarde. Y así abrimos el programa. Tenemos en la actualidad 82 centros. Tenemos, por ejemplo, en lugares como Camojaito, en la Democracia Huehuetenango, que está cerca de Valparaíso, en fin. Entonces ya teníamos el primer sistema de educación a distancia. No había al profesor. El elemento de enseñanza era el tutor que llegaba a discusiones, estaba obligado a leer. Llega el internet y facilitamos que se comuniquen, llegan preguntas, que manden algunas preguntas vía el internet. Afortunadamente, en la mayoría de lugares de Guatemala ya hay acceso a comunicación satelital o a comunicación por la red. Cuando en eso sale el e-learning, eso es montar cursos completos sobre una red electrónica. Entonces, ¿dónde está el aula? El aula es donde el estudiante se quiera sentar, puede ser a la orilla de un palo. Claro, claro. A la orilla de un ciprés se puede sentar ahí, si tiene señal de internet, ahí está adentro. ¿Y qué se puede montar? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Funciona para primaria? Difícil. Y en primaria podemos hablar, digamos, que va a depender de la transformación educativa que hagamos, que es muy urgente en el país. Porque lo que desaprovechamos en educación, y es la esencia de la educación, eso viene desde el Platón, que decía, preguntarse, tener curiosidad, es una necesidad del espíritu humano. Todos tenemos un espíritu, ¿dónde está? En el cerebro, no sabemos dónde está. Pero todos los niñitos vienen, ¿por qué tal cosa? Y usualmente los padres dicen, ay, no estés preguntando, y aquel dice que ¿por qué está lloviendo? Porque así es, mi hijo, el agua cae así, por ahí viene el agua, así. Mire, papá, ¿y por qué es el árbol de esta forma? Ah, no estés preguntando, me echarás. Va con el maestro y no hacen uso de la curiosidad, que es el mayor motor que hay que aprovechar a temprana edad para que estudie, porque tiene ese porqué. Yo tengo nietos y ese porqué sí a veces es difícil, ¿verdad? Porque es un porqué a cada rato. Pues bien, entonces montamos eso a nivel universitario en ciertas carreras, fundamentalmente microempresa, empresas de mediano tamaño, orientado hacia lo que produce y el tipo de comercio, el tipo de pequeña industria que puede armarse en las diferentes comunidades del país. Entonces a eso nos orientamos, pero no dábamos, por ejemplo, ingenierías porque no teníamos ni los profesores que enviar, y ahí se hace falta que tenga un laboratorio y que asista todos los días y alguien que le vaya abriendo el camino, sobre todo por la forma como ingresan a la universidad con deficiencia.
sobre todo en temas como ciencia. La ciencia dura es de lo más difícil, matemática y física es lo que más débil llegan los muchachos. Aunque, fíjese un dato curioso, cuando vemos, llega el estudiante y dice, fíjese que no entiendo la física ni la mate, y empezamos a hablar con él, a ver cuál es el problema, y el problema es el lenguaje. Tienen que llevar más lenguaje, tienen que leer más. Conocer el lenguaje, pues el nuestro que enseñamos en castellano, es esencial. Entonces muchos lo que no han aprendido es a leer. No tienen el hábito de la lectura, no conocen lo suficiente lenguaje, entonces leen un problema en física y no saben qué están preguntando. Una vez entienden qué se pregunta, ya operan. Pues el programa fue muy exitoso. Muchas gentes, porque acuérdense que cuando hay una innovación, que es lo más crítico, todos critican. Eso no se puede hacer, eso no es así. Pero yo di en San Carlos, en 1964, hace 50 años, en la Facultad de Arquitectura di geometría, estructuras, varios cursos. Yo para enseñar geometría tenía que irme a la casa y hacer en un cartón cortar un tetraedro, un cubo. Miren jóvenes, este es el cubo. Hoy solo proyecto, como el proyector sale del computador el cubo, le pinto a las caras de diferente color y todos entienden cuál es el cuerpo. Antes me llevaba como profesor trabajo de noche para producir el cubo. Hoy en día está en la pantalla, pero en la pantalla grande lo están viendo y se puede hacer lo que antes me llevaba 2 semanas, lo hace usted en media hora, en una clase. Igual lo captan. Entonces, esas nuevas tecnologías, ¿qué es lo que ha cambiado realmente? Sigue siendo lo esencial, como le voy a decir, el maestro, eso sí. Un maestro bien preparado. Nadie va a quitar el lugar del maestro, como del tiempo de Grecia. El maestro es la figura esencial. Ahora, lo que ha cambiado es los medios de comunicarse y de tratar de involucrar en ese proceso de aprendizaje al estudiante. Pero es el maestro el que motiva, es el maestro el que guía. Ahora, lo que pasa es que ahora podemos llegar muy rápido a cualquier lugar de la República vía la red. Bueno, doctor, ya me hacen señas que vamos a ir a un corte comercial, pero mire, la verdad es de que este señor es alguien muy sabio, conoce, controla, y yo quisiera seguirlo escuchando, pero bueno, tenemos que ir con los patrocinadores, pero vamos a regresar en un momento.